¿Por qué es necesario que prediquemos acerca del anticristo? Hoy vamos a tocar ese tema. Hay muchos dogmas acerca del anticristo y vamos a ver por qué necesitamos los cristianos hablar de este ser que dice la palabra de Dios que aparecería en el tiempo final. Y esto como parte de la serie que hemos venido hablando de los grandes acontecimientos proféticos que están por cumplirse en este 2025. Y vamos a la palabra de Dios, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2, 18. Vamos a ver lo que dice la escritura, lo que escribió Juan en el año 90 después de Cristo, o sea, hace ya casi 2000 años que fue escrito. Y escribió lo siguiente: Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan hablaba ya del último tiempo hace casi 2000 años, sin entender que pues tendrían que pasar esos 2000 años, ¿sí? Aunque la Escritura dice que los postreros tiempos, los postreros días son a partir de Cristo. En este tiempo Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, a través del Hijo. Entonces, hagan de cuenta que el último tiempo lo podemos catalogar desde que Cristo vino a este mundo, ¿sí? Pero ahora ya estamos viviendo en el tiempo final del tiempo, por así decirlo. O sea, ya estamos en la recta final del tiempo final, ¿sí? Entonces, así como muchos creyentes cristianos dicen, no, pues yo no hablo ni quiero hablar del anticristo porque yo estoy esperando a Cristo, a quien espero yo es a mi Señor Jesucristo, lo cual sí se oye como algo coherente, algo verdadero. Pero aquí vamos a dar varias razones por qué necesitamos hablar del anticristo, sobre todo en este tiempo final. Si miren, ya Juan hace casi 2000 años ya estaba hablando con a los discípulos, a la iglesia, ya les decía, viene el anticristo, y ya muchos anticristos han venido, y durante los últimos 2000 años, pues muchos otros anticristos o tipos del anticristo han venido. Pero al final vendrá un anticristo que es de carne y hueso, es una persona, y no nomás es la persona que viene, sino el sistema que trae detrás. Es todo un sistema que trae el anticristo para el tiempo final y que es parte de los juicios de Dios. Entonces, vamos a dar razones bíblicas por qué es necesario que hablemos en este tiempo final del anticristo. El anticristo, recuérdense, significa todo lo contrario al Mesías, a Jesucristo. Y que dice la Escritura que aparecería en el tiempo final para engañar, que traería al mundo un gran engaño, ¿sí? Una gran maldición y condenación eterna a todos los que lo acepten, lo reciban y lo sigan. Y por eso es necesario que hablemos del anticristo. Aquí vamos a dar algunas razones de por qué es necesario que hablemos de este personaje que es bíblico. En primer lugar, pues Jesucristo mismo nos enseñó que deberíamos estar pendientes de su aparición en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia. Hay muchas citas, muchos versículos que nos hablan del anticristo. Y Jesús mismo lo dijo. Si vamos a Mateo 24, 15 y 16, vamos a ver que cuando Jesús habla en su último mensaje profético, en su última predicación profética del fin de los tiempos, a pregunta expresa de cuándo Él regresaría, pues les hace referencia a los discípulos en ese capítulo 24, famoso capítulo 24 de Mateo, acerca de la aparición del anticristo en el tiempo final. Dice así: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
que lo haya leído, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea, o en Israel, o en Jerusalén, huyan a los montes. La abominación desoladora que aquí hace referencia Jesús es precisamente la aparición del anticristo en el tiempo final, cuando el anticristo se mete al tercer templo judío, que ya va a estar construido para entonces, que ahorita todavía no está construido, pero ya pronto, por todas las noticias, lo que sabemos por acerca de la construcción del tercer templo judío, pues ya está a punto de construirse. Hay un instituto que se llama en Israel el Instituto del Templo, donde ya tienen todas las piezas del templo listas para que nada más tengan la autorización, ¿verdad?, de construirlo ahí en el monte Santo, ahí junto a al templo o a la mezquita que le llaman de Omar, lo pueda construir el pueblo de Israel. Entonces ahí se va a cumplir, va a ser una de las profecías que se cumplirán de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y dice, esta abominación desoladora nos habla de que cuando ya esté construido el tercer templo, va a durar la aparición o manifestación del anticristo 7 años, y a la mitad de la aparición del anticristo, el anticristo se va a meter al templo y va a pedir ser adorado como si fuera Dios. Y pues esto involucra, pues lógicamente, al pueblo de Israel, en primer lugar, al pueblo de Dios, a los judíos. Tiene que ver con su pueblo. Pero también nos involucra, y esto va a suceder a la mitad de la tribulación, a mitad de los 7 años. Nosotros entendemos que los cristianos que estemos listos y preparados partiremos con el Señor un poquito antes de que comience esos 7 años de tribulación. Partiremos con Cristo en el evento llamado el arrebatamiento, y iremos a las bodas del Cordero, al bimá de Cristo, al tribunal de Cristo, pero allá en el cielo. Pero quiero decirles que también nos involucra a nosotros los cristianos por 2 razones básicas, y por eso tenemos que hablar de este ser. En primer lugar, es de vital importancia y como parte del Evangelio de Cristo, o sea, porque el Evangelio, la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Hay muchos que no hablan o no quieren hablar, o aún muchos cristianos pastores que no hablan del Apocalipsis porque les da miedo, o porque no lo entienden, o porque no quieren espantar a la gente o a los mismos cristianos. Pero por algo Jesús nos reveló el Apocalipsis, que eso significa Apocalipsis, revelación de lo que sucedería en el tiempo final. Entonces tenemos que hablar nosotros también del Apocalipsis, ¿sí? Nosotros tenemos que advertir al mundo, tanto a creyentes, a no creyentes en Cristo, o lo que la palabra de Dios le llama gentiles. La palabra gentil quiere decir aquel que no tiene un pacto o que no ha entrado en un pacto con Dios. Tenemos que advertirle al pueblo de Israel que todavía no aceptan a Jesús como el Mesías verdadero, que todavía no entran al pacto de gracia, que es por medio de aceptar a Jesús como el Mesías Salvador, ¿sí? Y también es necesario predicarles a los propios creyentes cristianos, que ya estamos muy cercanos a la aparición de este ser, a su manifestación en este mundo. ¿Para qué? Pues para poder tomar con tiempo, todas las medidas y decisiones necesarias y adecuadas, y que son vitales, para poder estar preparados para la llegada de este ser y ser librados de su engaño. Porque será un tiempo que Jesús mismo dijo, un tiempo como nunca ha habido, ni lo habrá. Un tiempo de dolor, un tiempo difícil, complicado, de juicios de Dios sobre el mundo. Entonces, tenemos que advertir, tenemos que ser atalayas de Dios. Atalayas son aquellos que avisan del peligro que se avecina. Entonces, nosotros a varios, la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 10:2 dice, habla de 3 tipos de personas en el mundo.
los gentiles, los que no conocen a Dios, los cristianos, los que han aceptado a Cristo, y los judíos, que tampoco todavía no lo han aceptado, pero lo van a aceptar a la mitad de la semana 70, como leímos en ese versículo que Jesús dio ahí en Mateo 24. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2:11. Y por eso tenemos que estar listos y predicando acerca de este advenimiento, esta manifestación que pronto se dará en el mundo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios permite que llegue, con el anticristo vendrá un poder engañoso al mundo, para que la gente crea la mentira. Por eso se le llama el anticristo, o el que viene en el lugar de Cristo. Un gran líder mundial que mucha gente va a creer que es el Mesías y lo van a seguir, van a creer en él. Dice la Escritura que la gente se irá detrás del anticristo cuando sufra una herida mortal, la cual será sanada fingiendo una falsa resurrección como si fuera Cristo. Dice que el mundo se irá tras él. Entonces, creer en la verdad, como ya lo hemos enseñado, es creer que Cristo, ¿verdad?, vino a salvarnos, pero ese creer en la verdad y ese tiempo de salvación tiene un tiempo límite. Y cuando concluya, cuando termine ese tiempo límite, que es la dispensación o el tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en el mundo? Va a suceder o va a iniciar el tiempo final con la mentira, con el engaño, con la llegada del anticristo, ¿verdad? Con la llegada de la injusticia. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, porque no aceptaron la justicia de Dios durante 2000 años, que Cristo fue enviado por el Padre a la cruz del Calvario y que Cristo nos salvó ahí en esa cruz. Ya casi cumplimos o estamos a punto de cumplir los 2000 años. O sea, fue un tiempo suficiente, creo yo, para que el hombre pudiera aceptar. Muchos lo han aceptado, pero la gran mayoría no lo acepta, no ha aceptado a Cristo. Por eso tenemos que manejar, por eso tenemos que avisar al mundo que el anticristo viene, porque estamos ya en el tiempo final. En segundo lugar, y conforme a la parábola de las 10 vírgenes que Jesús nos enseñó ahí en Mateo 25, dice que 5 vírgenes estaban preparadas para la venida del novio, para desposarse con su esposa, y 5 vírgenes eran insensatas, que no estaban preparadas para el regreso del novio. No se prepararon como iglesia de Cristo para la venida del novio. Entonces aquí, bajo esta enseñanza que Cristo mismo dio ahí en Mateo 25, podemos entender que no toda la iglesia partirá cuando venga el esposo. Si nos vamos al porcentaje, bueno, la mitad de la iglesia se va y la mitad se queda. ¿Sí? La mitad se va cuando viene el esposo en el evento del arrebatamiento y la otra mitad se queda. ¿Por qué? Porque no se preparó a tiempo. ¿Sí? Y tendrá que pasar y vivir la tribulación. Como vemos, ¿verdad? Ahí la iglesia de la Odisea, el capítulo 3 de Apocalipsis, dice que Cristo mismo los vomita de su boca, hablando a la iglesia. O sea, esta es una figura de lo que sucederá a la iglesia que no esté preparada. Y por esto es necesario. Es de suma importancia que avisemos con tiempo del peligro que viene al mundo, que acecha al mundo. ¿Sí? Que prevengamos que el anticristo ya muy pronto está por manifestarse, por venir a este mundo. Entendemos que ya está vivo, pero no se puede manifestar del todo. ¿Por qué? Porque la iglesia seguimos aquí. Dice la palabra que hay algo que lo detiene. ¿Y qué es? Es la iglesia que está llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y que una vez que la iglesia sea tomada y arrebatada al cielo, entonces sí se va a poder manifestar. Por esta razón es de vital importancia que hablemos de este ser.
Dice ahí 1 Tesalonicenses 5:9. Dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el contexto de esta escritura, Pablo les decía a los tesalonicenses que no se preocuparan porque ellos ya pensaban que estaban viviendo la tribulación, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por el emperador romano de ese tiempo, tenían gran tribulación y alguien les escribió una carta falsa diciendo que ya estaban en la tribulación, que ya Cristo había venido, que la iglesia se había ido, y Pablo les escribe esta carta para avisarles que no era así, que los habían engañado. Otro punto importante del por qué tenemos que predicar acerca del anticristo o enseñar acerca del anticristo, nos podamos hacer la siguiente pregunta: si Dios Padre, si Jesucristo, si el Espíritu Santo no hubiera querido que la iglesia de Cristo predicáramos o enseñáramos acerca de este personaje, ¿por qué en la Biblia encontramos tantas características acerca de este maligno ser? Tanto en todos los libros de los profetas, en Hebreos, en Daniel, en Isaías, en Jeremías, hablan de este ser. En los 4 evangelios, ¿sí?, se habla de este ser, su aparición al final de los tiempos. En las cartas de los apóstoles a la iglesia, y sobre todo se habla en el libro del Apocalipsis. Se habla acerca de este maligno ser que aparecería al final de los tiempos. Y otro punto importante, o el tercer punto que podemos decir, es que si las mismas élites que lo están promoviendo, que llegue al mundo, que llegue a este mundo y que ya lo proclaman en todos los medios de comunicación de su llegada, por ejemplo en los Juegos Olímpicos de París avisaron, ¿verdad? Apareció ahí un caballo blanco avisando que el anticristo venía. En la revista The Economist 2025, Los Simpson, muchas caricaturas hablan de que viene el anticristo al mundo. Películas de Hollywood, hay muchísimas que hablan de su llegada, ¿sí? Creo que la que acaban de sacar de Capitán América habla del nuevo orden, ¿verdad? O sea, de la llegada del anticristo al mundo. Si ellos lo manejan, lo están anunciando, pues miren, cuánto más la iglesia de Jesucristo tenemos que avisar que este ser viene al mundo. Es nuestra obligación. Debemos ser atalayas, como dice la Escritura, prevenir al mundo de su llegada. Como ya les dije, a los gentiles, a los no creyentes, al pueblo de Israel, ¿verdad? Para los que crean o crean a la mitad de la semana 70. Y para los mismos cristianos, para la misma iglesia cristiana que no cree, ¿verdad? Que piensa que no, que muchos pastores dicen, pues, tiempos finales, pues todavía falta mucho, ¿verdad? O no estamos viviendo tiempos finales. O Cristo, pues no, hay mucho adoctrinamiento, ¿verdad? Con respecto a esto, diciendo que no, Cristo no viene, es una fábula. Muchos no creen ni en el milenio de Cristo, el gobierno de Cristo milenial en la tierra. O sea, hay muchos errores, mucha falsedad, mucha falsa doctrina, mucho error doctrinal en la iglesia. Entonces, podemos decir por estos 3 puntos que acabamos de mencionar, y hay muchos más, podríamos decir que sería muy egoísta de nuestra parte. No estaríamos cumpliendo con el mensaje completo del Evangelio, amén, porque el Evangelio no nada más es decir que Cristo nos salvó en la cruz del Calvario y que tenemos que arrepentirnos, ¿no? El Evangelio abarca todo esto, abarca el reino milenial de Cristo, su segunda venida, el arrebatamiento y la llegada de este maligno ser al mundo, ¿sí? Todo eso es parte del Evangelio, de las buenas noticias. Hasta el Apocalipsis es parte de las buenas noticias. Aunque muchos se espanten, ¿verdad? O digan, ¿verdad? No, el Señor
puso ahí. Es más, el libro del Apocalipsis está dividido en 3 partes. Lo que vio Juan en ese momento, la historia de la iglesia, en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias cristianas que había en ese tiempo, que hablan de la iglesia, de la historia de la iglesia, de cómo se comportaría la iglesia, qué le sucedería a la iglesia de Cristo. Y finalmente comienza el final, y la mayor parte, el 75% del Apocalipsis nos habla de los 7 años de tribulación en el mundo, con la aparición de este ser, que será el primero de los sellos. Cuando Jesús desata el primer sello, dice que es desatado un caballo blanco y su jinete viene venciendo para vencer, trae una corona, ¿verdad? Como si fuera Cristo, trae un arco pero sin flechas, como que viene a traer la paz, pero es un mentiroso, es un engañador. ¿Qué dice Mateo 24:4? Dice así, a pregunta expresa de los discípulos de su segunda venida, ¿qué señales habría en su segunda venida? Jesús les responde y les dice, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar, ¿Qué es uno de los principales puntos a observar en este tiempo final previo a la venida de Cristo? Pues es el engaño, ¿sí? Y el engaño ha venido también a la iglesia de Cristo. Hay muchos dogmas cristianos, ¿verdad?, equivocados, errados, que le han enseñado a la iglesia de Cristo, pero que no son bíblicos. Como por ejemplo decir, no, ¿por qué predicas del anticristo si debemos de predicar de Cristo? No, sí. O sea, los cristianos somos cristocéntricos, o sea, basados en Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías Salvador. Pero eso no quiere decir que no debamos de enseñar acerca de este maligno ser, porque ahí aparece en las Escrituras. Y hay mucho error, ahora sí que estudiando este tema del anticristo vemos que hay muchos dogmas cristianos, ideas, doctrinas, que se han hecho doctrinas cristianas que no van de acuerdo a la Escritura. Y les voy a decir algunas, nada más para que como parte de este mensaje, pues entendamos que a veces no se nos ha enseñado bien la Escritura, o no escudriñamos la Escritura, no la entendemos a fondo, ¿no? Por ejemplo, hay un dogma cristiano que dice que el anticristo va a construir el tercer templo de Israel. Esto es, que él va a construir el tercer templo judío, lo cual no es algo correcto. Aunque en Daniel 9:27 está escrito que el anticristo, la abominación desoladora de que habló Jesucristo ahí en Mateo 24, va a confirmar el pacto con muchos otros. Esto es, él va a confirmar con muchas otras naciones o gobiernos o reyes o presidentes, como quiera llamarle en ese momento, ya que él va a ser un líder político. Una bestia está considerada como un líder político en la Biblia, o como un gobierno. Y este gobernante va a hacer un pacto con muchas otras naciones y con el pueblo de Israel, para que Israel se divida en dos, para que se rompa el pacto sempiterno y la ciudad de Jerusalén sea dividida en dos, para que ellos reciban una falsa paz y puedan construir ese templo. Él no lo va a construir, o sea, no es el anticristo el que lo va a construir, eso le corresponde al pueblo de Israel, a la nación de Israel, los que vayan a construir este templo. Vamos a ver ahí en Daniel 9:27, para que vayamos a lo que confirmó Cristo ahí en Mateo 24. Dice, y por otra semana, o sea, la semana aquí es de 7 años, es una semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde? En el templo judío, en el tercer templo, que todavía no que se construye, pero ya se va a construir pronto, muy pronto. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sobre el anticristo. ¿Sí? Ya dijimos, Israel ya tiene todas las piezas listas para construir ese templo, por lo que muy pronto se va a construir. Otro gran error, o el segundo de los dogmas cristianos, es decir, que el anticristo será un hombre que saldrá de la religión, lo cual eso es falso, no es bíblico. No va a ser un ser religioso, ya que en la Biblia está descrito como la primera de las bestias en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 13:1. Que si lo ligamos al libro del profeta hebreo Daniel, porque se tienen que ligar para entenderlos. Para entender el Apocalipsis también tenemos que leer el libro del profeta Daniel. Nos daremos cuenta que cuando se refiere Daniel a las bestias, está hablando a reyes, a reinos, a imperios, a naciones opresoras, sobre todo dominantes, en especial sobre el pueblo de Israel. Por esto podemos concluir que el anticristo que está descrito como una bestia será un personaje político, no un personaje religioso. Dice Daniel 7:17, vamos a ver lo que dice Daniel, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Sí? El libro del profeta Daniel viene a ser como el libro del Apocalipsis para nosotros, viene a ser para los judíos, para nosotros viene a ser como el libro del Apocalipsis, ya que los judíos aún no han aceptado el nuevo pacto, ellos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en el Apocalipsis, no han recibido a Jesús todavía como su Señor y Salvador, repito, lo harán a la mitad de la semana 70. ¿Sí? Por lo tanto, no aceptan todavía el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, otro gran dogma cristiano, entre comillas, es el decir que el anticristo tiene que ser un judío. Esto es incorrecto, porque claramente la escritura en Apocalipsis 13:1 dice que la primer bestia, que es el anticristo, sube del mar. Y para entender, dijimos, el significado debemos ir otra vez al libro del profeta Daniel, donde encontramos que el mar siempre hace referencia a las naciones gentiles, a los gentiles. Por lo que el anticristo no necesariamente será un judío. Pudiera tener ascendencia judía, eso sí, ya que Daniel lo describe como alguien que no hará caso al Dios de sus padres, así está descrito. Pero bíblicamente surgirá de entre los pueblos gentiles, no viene directamente de la nación de Israel. Vamos a leer esto, Apocalipsis 13:1, dice así, para que entendamos a profundidad la palabra. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar ¿a quién? A una bestia. Está hablando de la primer bestia, que es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí hay mucho que explicar, ¿verdad? Que tiene que ver con el anticristo, pero bueno, aquí el punto principal es que estamos diciendo que sube del mar, o sea, no necesariamente necesita ser un judío. Otro punto importante es que la segunda bestia que se menciona también ahí en Apocalipsis 13:11, y para hacer un comparativo con esta primer bestia, que es que viene de las naciones gentiles, o sea, no es un judío, en Apocalipsis 13:11 habla de la segunda bestia, que esa sí será del pueblo de Israel. Él sí será un judío, ya que sube de la tierra. Eretz, Israel, esa palabra tierra es Eretz y tiene que ver con la tierra de Israel. ¿Sí? Y aunque como bestia será un ente político, también sí será creyente en la religión. En el judaísmo será un hombre religioso, ya que aparenta, dice la palabra, ser semejante a un cordero
con 2 cuernos. En la única religión donde se maneja el cordero es en la religión judía. Dice que hablará como dragón, o sea, aparenta ser, ¿verdad? Como una figura, y habla como dragón, como la figura reptiliana de lo que es Satanás, un dragón, ¿verdad? La serpiente antigua se convirtió al final como un dragón. Dice, esta bestia hablará de parte del diablo, y quien va a promover a que el anticristo sea adorado como si fuera Dios. Vamos a leerlo para que veamos la diferencia. Apocalipsis 13:11 dice así: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿de dónde viene esta otra bestia? Viene de la tierra. Esta sí viene de Israel. O sea, la segunda bestia o el falso profeta, ese sí va a ser un judío. Tiene que ser un judío. Adicionalmente, esta segunda bestia o falso profeta, pues tiene que ver con la tecnología, porque dice la palabra que permitirá infundir vida a la imagen de la primer bestia para que pueda hablar y matar a todos aquellos que no la adoren. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. O sea, esta segunda bestia sí tiene que ver con la tecnología. Van a crear una imagen de la bestia porque el anticristo, Satanás, no es un ser omnipresente. O sea, tiene que utilizar la tecnología para manifestarse y manipular el mundo y obligar a que la gente lo adore. La tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque no es Dios. No tiene las características de Dios. No es omnipresente, no es todopoderoso, no es omnisapiente, no lo sabe todo. Entonces va a utilizar la tecnología para manifestarse y controlar al mundo en este tiempo final. Por eso es importante que hablemos del anticristo, por todos sus planes que tiene. Está engañando, viene a engañar al mundo. Amén. Así como Cristo vino a darnos la verdad, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús dijo. Nadie llega al Padre sino por mí. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así el anticristo viene a traer la mentira en el engaño. ¿Para qué? Para robar, matar y destruir, dice la palabra. Otro, y este está tremendo. Otro dogma cristiano equivocado y que traen la idea a muchos cristianos, que vamos a ver de acuerdo a la escritura que no es así, que el pueblo de Israel lo recibe como su Mesías, y eso no es cierto. El pueblo de Israel al anticristo no lo van a recibir como su Mesías esperado. Les voy a decir por qué. En primer lugar, porque si le preguntamos a una persona no judío o incluso a un judío qué significa Mesías, seguramente nos va a responder que Mesías significa Salvador, Redentor. Y así por muchos siglos los diccionarios de la lengua española así lo han definido. Pero esta traducción del Mesías no es algo literal, ni es judía. La palabra hebrea Mashiach, Mesías, no significa Salvador. En hebreo Salvador se dice de otra forma Moshiach. Y es un término que en su tefilot, en sus rezos judíos, los judíos al término Mashiach lo usan exclusivamente para referirse a Dios, no a un ser humano. ¿Sí? Como se dice en la Amida, que es una oración compuesta de bendiciones hebreas. Dios nos ayuda, nos salva y nos protege. Entonces, por lo anterior, la asociación entre Mesías y Salvador no es de origen hebreo o judío, es de origen cristiano. Para nosotros los cristianos, ¿sí?
El Mesías sí es un ser que nos vino a salvar, es Jesucristo, es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, pero que vino a salvarnos. Pero eso no está dentro del concepto de los judíos. Entonces, el Mesías esperado por los judíos tiene que ser Dios mismo. Por eso los fariseos del tiempo de Jesús no aceptaron a Jesús como el Mesías, porque lo veían tan solo como si fuera un hombre, no como Dios mismo. No pudieron entender ni tuvieron la revelación de ver a Jesús como el Verbo hecho carne, como Dios hecho carne. ¿Sí? Fíjense lo que se preguntaban los judíos ahí en Mateo 13:55. Por eso no les caía el 20 de cómo este hombre, que es un hombre, dice que es Dios. Se preguntaban 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Porque Jesús tenía hermanos o medios hermanos, como quieran llamarles. Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También tenían hermanas. Jesús no dice sus nombres. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sí? Para que nos quede bien claro y entendido este punto, nos podemos hacer las siguientes preguntas. Ya hablando del tercer templo que va a ser pronto a ser construido, y hablando de que para el pueblo de Israel, el anticristo no tiene que ser visto como el Mesías, como así piensan muchos. Amén. Hoy sí estamos aprendiendo de veras profundamente en la palabra de Dios. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué si los judíos durante los primeros 3 años y medio que inician con la construcción del tercer templo, inician los sacrificios, las ofrendas a Dios, por qué la nación de Israel no adora al anticristo en el templo, si lo consideraran el Mesías? Acuérdense, los judíos ven al Mesías como Dios, no hay de otra, ¿sí? No hay de otra. ¿Por qué no lo adoran durante los 3 primeros años y medio que ellos empiezan a sacrificar? Es más, el pueblo de Israel va a construir su templo, su tercer templo, para que venga el Mesías, o sea, para que venga Dios mismo a gobernar el mundo. Entonces, si como muchos dicen, no, pues el anticristo es el Mesías, lo van a recibir los de Israel como Mesías, eso no es cierto, ¿sí? Porque los primeros 3 años y medio no lo reciben, no lo adoran como Dios, ¿sí? Ellos hacen sus sacrificios, sus ofrendas, esperando a que Dios, el Mesías, venga. Y cuando en la segunda parte o la segunda mitad de la semana 70, como leímos ahí en Mateo 24, que Jesús, cuando se meta la abominación desoladora al templo, les dice Jesús, huyan, sálganse de aquí, porque ya llegó el fin, y huye, el pueblo de Israel va a huir. ¿Por qué? Porque se metió el anticristo, se va a meter al templo para ser adorado como Dios, y entonces en ese momento les cae el 20 al pueblo de Israel, a los judíos, y conocen que Jesús es el verdadero Mesías. Eso está en el Antiguo Testamento, en la historia de José. Dice que la primera vez que llegaron sus hermanos no lo reconocieron como que él era el segundo de Faraón. No lo reconocieron. Hasta la segunda vez, ¿verdad? Que él vino, que ellos vinieron con José porque había una gran sequía y hambre en la tierra de Israel. Hasta la segunda vez, entonces José se les manifestó como su hermano. Y así va a pasar con el pueblo de Israel. Hasta la segunda venida se va a manifestar Jesús como el Mesías Salvador, como Dios Salvador. Amén. Por eso no lo aceptaron la primera vez. Por eso el Mesías Salvador, para nosotros los cristianos, amén, es eso, un Mesías Salvador que vino, que es Dios hecho carne, que vino al mundo a salvarnos, a dar su vida.
Amén. Ahí está la justicia de Dios para nosotros los creyentes, los gentiles, los que no éramos judíos, pero que somos salvos, que Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre celestial por medio del sacrificio de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces, el anticristo lo único que va a hacer es confirmar ese pacto de paz y seguridad con muchas naciones, pero no va a ser recibido como el Mesías esperado por Israel. Cuando se mete al templo y pide ser adorado, el pueblo de Israel, los judíos dicen: Niguas paloma, tú no eres Dios. Y bueno, ahí se va a armar la grande, y ahí es donde el anticristo tomará el control durante 3 años y medio, ya control total del mundo, y vendrán las 7 copas de la ira de Dios hasta que termine la vida del anticristo y del falso profeta, terminen en el lago de fuego cuando regrese Cristo por segunda vez. Amén. Entonces, si entendemos esto, entendemos cómo a veces tenemos enseñanzas que no son pues ni bíblicas, ¿sí? Son ideas, conceptos, y cuando uno habla y dice lo que es, pues como eso de decir de que, oye, ¿por qué hablas del anticristo? Pues no más habla del Cristo. Pues no, claro que no. Si la palabra dice que tenemos que preparar al pueblo, a su pueblo y a los gentiles y a la iglesia que se vaya a quedar, para que cuando venga, si se quedan, es tan importante esto y es de tan vital importancia que si los que se queden, pues se salvarán solamente rechazando la marca de la bestia, rechazando adorar al anticristo, porque dice la palabra que el que tenga la marca o el sello de la bestia, pues su nombre está borrado del libro de la vida, ¿verdad? Está condenado. Por eso es tan importante, y por eso, repito, seríamos muy egoístas de no hablar de que este ser viene al mundo. Es el momento, ahora sí que a nosotros nos tocó el tiempo de hablar, escatológicamente hablando, de la llegada del anticristo, porque ya está en el mundo. Los que lo traen, ya los que lo promocionan, ya lo quieren en este mundo y lo quieren en el lugar de Cristo. Por rechazar a Cristo, aceptan esta gran mentira, este poder engañoso que viene al mundo. Entonces, con todos estos puntos que hemos visto aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Es o no importante que avisemos al mundo que el anticristo ya pronto se va a manifestar? Porque ya está en el mundo. Ya lo promocionan, su llegada. ¿Será necesario hablar del anticristo y de su inminente aparición en el mundo? Claro que es necesario, para prevenir, para prepararnos, para entender que ya estamos en la recta final, en el tiempo final de la recta final, o del tiempo final, o del final del tiempo, como le quieran o querramos decir o llamar. Pero ya estamos, como vimos la semana pasada, ¿verdad? En el reloj profético de Dios, pues ya estamos a segundos de que Cristo venga, que vendrá por su iglesia en primer lugar, y una vez que la iglesia se vaya, el anticristo se manifestará en el mundo y traerá engaño, dolor, mentira, condenación eterna a todos los que lo sigan. Hoy es el día para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hoy, mientras tenemos vida, mientras estamos vivos, dice la palabra, Hebreos, en el libro de Hebreos, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de Dios. O sea, tenemos un tiempo límite para creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso, hoy es el día de salvación. No esperes al día de mañana. Busquemos a Dios mientras puede ser
hallado. Es hoy, 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 ¿verdad? La famosa frase que aprendimos de un político mexicano. Hoy es el día de salvación. Acéptalo, aceptémoslo ya, conozcamos lo que dice la palabra del anticristo, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre todo abracémonos de Cristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para terminar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y clamemos a Dios, enseñemos que Cristo viene, pero también es necesario hablar de este ser inmundo que ya pronto aparecerá en el mundo. Oremos. Padre, queremos darte gracias que hace 2000 años nos mandaste a tu Hijo, a Jesús, al Verbo, a tu palabra hecha carne, Señor, y habitó entre nosotros. Vimos tu gloria, la gloria del unigénito, y que fue a pagar por nuestros pecados a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que por medio de su sacrificio tú nos salvaste. Al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre, pero Él quedó en regresar. Estamos esperando su segunda venida, esperamos a Cristo. No queremos nada con el anticristo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, reprendemos. Tú nos diste el poder, la autoridad para reprender serpientes, escorpiones, como dice tu palabra. Gracias te damos. Estamos esperando a Cristo en su segunda venida y si no te habíamos aceptado como nuestro Salvador, Señor Jesús, hoy te queremos aceptar. Abrimos nuestro corazón, ábrele tu corazón a Cristo en este día. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, salva mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de mi ignorancia en tu palabra, me arrepiento de no haberte buscado con anterioridad, me arrepiento de todo ello y hoy quiero buscarte, hoy quiero estar bien contigo, hoy quiero esperar tu venida, hoy, Señor, quiero conocer lo que dice tu palabra acerca de estos tiempos finales que estamos viviendo. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Gracias por tu bendita bendición, por tu gracia que está ya a punto de terminar. Por eso hoy te acepto como mi Señor, Mesías, Salvador, como mi Dios que entregó su vida por mí para salvarme. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Y recuerden, Maranata, lo que significa es que Cristo viene. Amén. Dios los bendiga.